Bienvenido a otro ejemplo sobre cómo resolver una ecuación homogénea de Cauchy-Euler de segundo orden. Queremos resolver 4x al cuadrado, y doble prima más y es igual a 0. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que tenemos una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, y que también es una ecuación de Cauchy-Euler porque se ajusta a esta forma aquí, donde para cada término, el grado del coeficiente es igual al orden de la derivada. Entonces, por ejemplo, mirando el primer término, el coeficiente tiene grado 2, el término también contiene la segunda derivada. Mirando el segundo término, tenemos x al primero, entonces el grado del coeficiente es 1, y el término también contiene la primera derivada. El tercer término es una constante por y nuevamente, es igual a 0, por lo que es una ecuación diferencial homogénea. Entonces, debido a que se ajusta a esta forma, podemos usar esta ecuación auxiliar para ayudar a encontrar la solución general, donde los valores de a, b provienen de la ecuación diferencial. Entonces, mirando nuestra ecuación diferencial, observe que a sería igual a 4. No hay término principal y, por lo que significa que b es igual a 0, y c es el coeficiente de y, entonces c es 1. Así que ahora usando la ecuación auxiliar, a veces la cantidad m menos 1 más b veces m más c es igual a 0. Sustituiremos los valores de a, b, y luego resolveremos la cuadrática para m y luego, según la naturaleza o los tipos de soluciones, afectará la forma de nuestra solución general. Entonces, para el siguiente paso, tendría 4m veces la cantidad m menos 1, esto debería ser más 0m más 1 es igual a 0. Avancemos y aclaremos el paréntesis aquí, tendría 4m al cuadrado menos 4m. Eso debería ser 0 más 1, es más 1 igual a 0. Parece que esto va a ser factorizable. Entonces tendremos dos factores binomiales. Y los primeros términos deben provenir de los factores de 4m cuadrados. Probemos 2m y 2m. Las segundas posiciones deben provenir de los factores positivos para que la suma del producto interno y el producto externo sean 4 negativos. Entonces, porque quiero una suma de 4 negativos, tendremos que usar los factores negativos de 1 positivo para tener menos 1 y menos 1. El producto interno es negativo 2m. El producto exterior también es negativo 2m, dando una suma de 4m negativos. Así que factorizamos esto correctamente, pero observe cómo tenemos dos factores binomiales iguales y, por lo tanto, tendremos dos raíces iguales reales. Lo que significa que este producto es igual a 0 cuando 2m menos 1 es igual a 0. Sumando 1 y dividiendo entre 2, tenemos m es igual a 1 2, lo que significa m sub 1. Y m sub 2 serían ambos 1 2. Entonces, debido a que tenemos dos raíces iguales reales para nuestra ecuación auxiliar, la forma de la solución general estará en esta forma aquí. Observe cómo el segundo término tiene un factor adicional de log x natural. Entonces, para una revisión rápida, recuerde si la ecuación auxiliar tenía dos raíces reales distintas, esta sería la forma de la solución general. Pero en nuestro caso, porque teníamos dos raíces iguales reales, esta sería la forma de la solución general. Y finalmente, el tercer caso es si m sub 1 y m sub 2 son raíces complejas en forma de alfa más o menos beta y esta sería la forma de la solución general. Volviendo a nuestro caso, la solución general y de x va a ser igual a c sub 1 veces x elevado a la potencia de 1 2 más c sub 2 veces x elevado a la potencia de 1 2 veces log natural x. De nuevo, es importante tener en cuenta los tres casos al encontrar las soluciones a la ecuación auxiliar de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Espero que hayas encontrado esto útil.